Sei que sí, sei que hai moitas discusións polos marcos. A xente é moi que se lle quitas 1 metro ou uns centímetros ponse moi tola. A parte interesante que coñeza moitas das cosas que facemos nunha terra galega onde o rural é tan importante e o tractor é un protagonista. E a máis seguro que o fai, que é moi atrevido. Sí, por que non? Un tractor non é tan difícil, madre mía. Que non é, pode ir a 200 por hora. As aldeas galegas son un símbolo de unión, tradición e moito traballo. A veciñanza leva séculos coidando dos seus montes e sementando en veigas e leiras para obteren alimentos da casa. Iso sí, o traballo da terra cambiou moito co avance da tecnoloxía. Alá quedaron os tempos do arado coa chegada do tractor. Vexamos se nesta cuarta experiencia Boris se anima a conducir un. Boris, pues volvemos novamente con Óscar. ¡Qué gran momento! Home, un momento único. Ademais, quero que nos explique pues, toda a inversión que hai detrás dunha granxa, porque hai moitísima inversión e creo que é algo moi interesante que nos vai a contar agora. Pero vamos a subir al tractor. Volvemos quedar con Óscar. Como bo gandeiro, ademais de vacas e porcos, ten unha pequena frota de tractores cos que leva a cabo labores esenciais para a súa granxa. Conseguirá convencer o venezolano para que suba o seu tractor? Óscar, menos mal que vienes tú, porque yo nunca he subido algo tan alto. Ay, bueno, pues sí, aún los hay más altos. Pero, ¿ah, sí? Sí. ¿Y más o menos qué precio tiene el tractor? Yo voy preguntando, ¿no? Bueno, depende, a ver. Depende, o sea, alquilan. También se alquilan. Ah, ok. Pero bueno, un tractor como este nuevo, conforme está equipado, puede rondar los 100.000 euros. Los 3.000, ah, pues muy bien. 100.000, Boris. 30.000. No, 100.000. 100.000, oh, wow. Son moitos Ay, cartos. nunca he estado cerca de 100.000 euros, mira. Yo voy a acercarme para verlo, desde luego. Me quedé muy impactado, pero también me quedé pensando, claro, es que esto es una industria. La propia infraestructura de donde está la ganadería. Pues yo creo que estaría en torno a 1,5 millones, 2 millones de euros. 1,5 millones. Sí. Aquí 100.000. Sin contar los animales. É unha barbaridade, é casi unha casa de Georgina, esta que está co futbolista este. Porque aquí nesta zona prácticamente pues, non quedan granxas. Entonces, como hai problemas de que as fincas non poden quedar abandonadas, riesgo de incendio en todo, entonces nós chegamos a un acuerdo cos propietarios, traballan as fincas e bueno. Ali na miña zona tamén se estila moito eso, o tema das fincas. O problema nesta zona en concreto, o problema nesta zona en concreto é o minifundio que hai, que son parcelas moi pequenas. Por poñerche un exemplo, eu traballo alrededor de 500 parcelas. Oh, wow. Y cada una son de 500 parcelas, e ao mellor en hectáreas, pues son 60 hectáreas ou 60 e pico. Desconocemos totalmente la estrategia económica, el gasto que significa pues que tú tengas leche en tu casa. Este remolque normalmente utilizámoslo para carretar bolos de silo, bolos de erva seca, ou alpacas. Oh, wow. É un remolque de plataforma baixa. Eu teño recordo que nas aldeas os nenos iban subidos no remolque. Eu entendo que utilizas para outras funcións, pero sería posible subir esta fantasía de home como é Boris e a min aí en riba desta plataforma? Sin problema ningún. ¿Al remolque? Claro. E se queredes hasta por lado dar un paseo, que pasa? Que agora os tractores tamén andan máis que antes, Boris, agárrame aquí la esquelaera, more, que me voy a matar, ya verás. Ahí está. Nunca me vino outra, como esta, nunca, Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo. Claro, pero yo voy a otro tono. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo haces fenomenal, amor. Tengo un tractor amarillo. Oye, pero esto no es muy distinto al orgullo. Yo me siento como si estuviera en el orgullo gay. Es lo mismo que la cabalgata del orgullo. Totalmente. Pero claro, el orgullo gay, todos nos subimos a las carrozas y vamos así en la parte de adelante de la carroza. Hombre, yo creo que se puede ser glamuroso con un tractor, sobre todo si no va a tanta velocidad. Pero no te asustes, no te preocupes. A ver, que no nos vamos. Yo estoy más cerca de caerme que tú. Eu non sei se tiña máis medo Boris ou tiña máis medo eu. Pero bueno, a cuestión é que foi unha experiencia moi chula e xa está. Vamos a saludar, Boris, así, mira. A ver, saludamos así. As vacas galegas, qué bonitas solo son, así pueden saludar las reinas, pero uno tiene que saludar así. Yo estuve con Camela, precisamente. Ay, yo ¿sabes? amo Camela. Eu son superfan de Camela. Seguro que tú les encantaría. Yo estuve con Camela en un orgullo juntos en la carroza de Shanghái. Sueño contigo, que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando.
A que ti o último que esperabas era vir esta mañán encima dunha plataforma pero me parece con un privilegio. Parecerá un poco populista, pero las limusinas son más aburridas que eso del remolque. Non ten tanta emoción. Aquí puedes querer unha castaña, ves? Casi alcanzas as castañas. Ah, porque estos son castaños. Mira, cuidado con la cabeza. Cuidado, estos son castaños, ¿no? Ah, sí, sí. Ay, mira. Y mira qué bonito el campanario, es precioso el campanario de esta Sí, iglesia sí, que sí, vamos a sí, encontrar sí, ahora sí. aquí al pasar. Pero en el fondo lo que me pareció más increíble fue todo el espacio, o sea, todo el paisaje con los árboles, con las hojas cambiadas de colores al fondo y ese momento en que de repente despejó y también había todavía como más luz arriba en el cielo. Pues ahora aí, por exemplo, vedes as vacas que están pastoreando, que normalmente Muy guapas, por cierto. Una de ellas normalmente se espectacular. utiliza a hora de inverno porque é cando, digamos, a erva non medra. Nós, por exemplo, pastorea non facemos, esta é de aquí dun compañeiro, son vacas rubias, son propias de carne. Ese cruceiro ten moita historia, porque este cruceiro fixo un escultor, un famoso escultor que agora xa non está con nós, que lle chamaban Willy, Ya, Antonio Taboada, Willy. Ya, ya. Entonces fixo el, e se puxo aí, de feito, hasta incluso eu colaborei para poñelo. Se te fijar na pedra que está de lado, o que pon ali, o noso ilustre veciño Willy, no ano Ah, lo habéis puesto vosotros, claro. Muy bien. Bueno, pues un creo. respeto a Willy también. Unhas vacas fermosísimas, un cruceiro, unha paisaxe, o sea, foi unha pasada todo, o sea, a verdad que foi un día inmellorable. Simplemente cambiaría o tempo, que non chovera tanto. Despois no tema de maquinaria, pois traballo con Casi, pero bueno, non desprestixio a outras marcas. E aquí había unha marca galega que era do señor Eduardo Barreiros, Hombre, claro, imagínate que tú. foi un grandísimo Tienen un museo empresario que empezou aquí en Galicia. E despois tamén teño un trantor pequeniño que aquí en Galicia chamamoslle chimpín. O chimpín. O chimpín. Ese justo hai agora quen vi lle o chimpín, chama, hai ves? quen lle chama un pascualín. ¿Y este es Pascualín o Chimpín? No, Este ese é chimpón, ese non, ese xa Pues pasou este de es grande. pascualín. Ah, ok, muy bien. ¿Y el Chimpín cómo es? ¿Como un cuac? No, o chimpín é como se fora sentado nunha silla máis que grande vas que un casi cuadro. cos pés como Ya, un cuadro, ya. efectivamente. Y si de repente surge el amor en el mundo así dentro del tractor, ¿es cómodo? Ah, O sea, se sí, puede- sí. Muy interesante. Estes tractores son comodísimos, porque Sí. mira, dar yo asiento para atrás e o volante para diante, entonces ten calefacción, aire acondicionado, ti. Muy Aparte hai outra cousa, muy que importante. con isto podes desplazar o amor hacia unha zona... Se nota esa plataforma aquí y la por ropa la- te la puedes quitar con Sí, sí, comodidad sí, sí, y volver a poner, por Con isto ejemplo. podes chegar a zonas que tranquilo que non te vai ver ninguén. ¿Qué hacen los falleiros? Ai, nos palleiros, Os algún palleiros se día... dan moito amor, seguramente. Mucho amor, Eu nunca probei, é unha Amor fantasía que teño palleiro. sin cumplir ainda, Hay pero que bueno, non cumplirla. descarto, La cumpliremos, la cumpliremos. Eu espero que pronto. Pero explícanos un antes pouco de máis, rematar o claro, ano. De feito, ¿Cómo es el hai, amor non hai, pallero? hai cancións galegas dos palleiros, arrastráchelo polas pallas. Hombre, Ana Quiro, es mi canción favorita. Yo me acuerdo, cuando yo conocí a Ana Quiro, ella luego me invitó a su famosísimo tráiler, porque ella tenía un tráiler, ¿me entiendes? Y yo de repente cuando me vi allí viendo este lugar insólito, increíble, este universo de ella en el que vivía, porque ella se subía a esa cosa, a hacer estas giras interminables que a veces la llevaban a cruzar el Atlántico. El mundo palleiro lo he probado, pero bastante, y con éxito, fenomenal, sí, sí, sí. Pero, Madre mía. pero Entonces, más en... Son unha antigua eu, sí. entonces, non teño No, problema. pero es que esto era en los 90. Sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy, sexy. Bueno, aquí o dar fincas sempre hai o eterno debate do... Las lindes. As lindes, aquí é o marco. O marco, O marco é claro. unha pedra que se lle pon nas lindes. Eso sempre foi motivo de disputa entre o... Claro, porque ¿quién pone el marco? O marco normalmente deberíase poñer entre, por exemplo, unha finca son dous propietarios, un para un lado e outro para outro. O Ya. marco está definindo o que é o extremo. El de quién es Entonces quién. habría que poñelo entre ser dous propietarios. Hombre, te ponerse de Entonces era unha acuerdo. pedra, non era así un pouco alargada. Incluso ese marco se metían despois outras pedras pequenas de lado que lle chaman testigos, porque senón ás veces podíalo confundir con outra pedra.